Si estás en un bosque oscuro de noche, sin saber dónde estás y nunca has estado ahí, es recomendable contratar un guía. El viejo loco y ciego puede caminar por el bosque porque puede hacer algo que tú no. Pero cuando amanece y llega la luz, sería tonto si siguieras siguiendo a este guía, este viejo loco y ciego que estaba haciendo lo mejor que podía en el primer intento. La religión fue nuestro primer intento de entender el entorno y de crear una cosmología para comprender los cielos. Fue nuestro primer intento en lo que más me importa, el estudio y la crítica literaria. Nos dio textos para deliberar y debatir, aunque algunos se consideraban palabra de Dios y no se analizaban ni criticaban. Sin embargo, la idea era nueva y no se había presentado antes. Es nuestro primer intento en el cuidado de la salud. Si acudes al chamán o curandero, haces las propiciaciones y sacrificios correctos y crees en ello, tienes más probabilidad de recuperarte. Todos saben que es un hecho médico. La moral es parte de la salud y fue nuestro primer intento de eso también. Fue nuestro primer intento, muy malo, de solidaridad humana, ya que se basaba en la tribu. Aún así enseñó que la unión tenía virtudes. Y también fue nuestro primer intento, diría yo, aunque no es una lista exhaustiva, de atención psiquiátrica, de lidiar con la terrible soledad de la condición humana. De lo que sucede cuando el espíritu individual mira tembloroso hacia el enorme vacío del cosmos y contempla su propia extinción, enfrentando el terrible miedo a la muerte. Fue el primer intento de aplicar bálsamo a esa terrible pregunta. Pero, como dice Charles Darwin sobre nuestro evidente parentesco con los mamíferos inferiores y formas de vida más simples, llevamos, como él lo expresa en El origen de las especies, llevamos siempre la marca imborrable de nuestro humilde origen. Lo repetiré, la marca imborrable de nuestro origen humilde, la religión igual. Muestra claramente que es el primer y más primitivo, burdo e iluso intento de darle sentido. Es el peor intento, pero en parte porque fue el primero, así que el mérito se divide así. Y lo peor que hizo fue ofrecernos certeza, decir, estas son verdades que son inalterables, nos las entregan desde lo alto. Solo debemos aprender la voluntad de Dios y obedecerla para liberarnos de estos dilemas. Ese quizás sea el peor consejo. Dirás que nada tan asombroso ocurre sin Dios. Este argumento tiene un nombre muy antiguo e importante. También proviene en gran parte del trabajo en la Universidad de Oxford, aunque en realidad se le atribuye principalmente a Sir Karl Popper. Se llama infalsabilidad. No puedes refutarlo porque no es un argumento. Si dices, bueno, ahora veo lo complejo que es todo, tendría que ser Dios quien fuera responsable. No puedo refutarlo ni falsarlo. La infalsabilidad, aunque parezca lo contrario, se ve justamente como prueba de la gran debilidad de un argumento. De hecho, de su inexistencia como argumento. Cuando estábamos en la sabana y compartíamos el territorio y disminuíamos de tamaño como tribu, y teníamos que dar a luz crías vivas en un entorno lleno de depredadores, probablemente. Si teníamos 8 o 9 hijos, algunos de ellos enfermizos, con la cabeza caída y diarrea, no podríamos levantarlos, cargarlos y huir lo suficientemente rápido. Es un hecho. ¿Por qué es un hecho? Porque es desagradable y porque, como dice Darwin, eso trae consigo, como todo lo que hay en nosotros, la humilde marca de nuestro origen primitivo. No significa que no sea así. El principio de la sabiduría, diría yo, es reconocer lo que la ciencia nos ha enseñado. Tampoco hay que negarlo como el rabino o decir que demuestra la inteligencia de Dios con otro tono. Decídete, no puedes tener ambas cosas y de hecho estás equivocado 2 veces. Y la mayor obligación que tienes es mantener la mente abierta y darte cuenta de eso. En nuestro estado actual, la sociedad humana, cada vez estamos más abrumados por lo poco que sabemos y lo poco que sabemos sobre cada vez más cosas. O si lo prefieres, entre más sabemos, más notamos lo mucho que aún ignoramos. En estas circunstancias, que creo que son innegables, la única posición intelectual respetable es la de duda, escepticismo, reserva y una investigación libre,
y recalcaría libre y sin restricciones. En eso radica, como siempre ha sido, nuestra única esperanza. Así que siempre debes tener cuidado con aquellos que dicen que estas preguntas ya han sido resueltas. En particular, con aquellos que te dicen que ya han sido resueltas por revelación, que existen mandamientos y preceptos transmitidos que, en cierto sentido, nos preceden y que las respuestas ya están disponibles si tan solo pudiéramos verlas. La obligación de debatir cuestiones éticas, morales e históricas queda disuelta. Me parece que esa es la postura. Es lo que yo llamo la postura de la fe, que debe ser descartada primero. Ahora, una consecuencia de su carácter hecho por el hombre y una razón, bueno, no diré razón, una forma de demostrar más allá de toda duda que es hecho por el hombre es su proliferación. Creo que aquí tenemos dos opciones, o el hombre creó a Dios o Dios creó al hombre. Si es la primera, no hay mucho que explicar. Si Dios creó al hombre, es difícil entender por qué existen tantas religiones y por qué están constantemente en guerra entre sí. Supón que el hombre inventó la religión y a Dios, entonces todo está explicado sin misterio. Por supuesto, hay innumerables cultos que proliferan cultos, sectas, diferencias confesionales, iglesias enfrentadas y grupos cismáticos. La mayoría de la violencia en Irak no se dirige a nuestros soldados ni a sus aliados, sino a otros iraquíes por otros musulmanes. Decir que esto es hecho por el hombre me parece decir algo que es casi obvio. Este tipo de tonterías contemplativas, apaga la mente y tendrás dicha, tiene consecuencias horribles. El sueño de la razón produce monstruos. Busco afinar mi razón, la duda y el escepticismo, sopesando argumentos frente a evidencias y evidencias frente a intereses. En otras palabras, tiendo más a dudar de algo si su verdad es algo que me convendría. Una de las superioridades morales del ateísmo es que no deseamos que sea cierto, que seremos aniquilados al morir y que no hay nada que esperar de los cielos vacíos. No necesariamente nos encanta esa idea, pero estamos dispuestos a afrontarla, ya que la evidencia de lo contrario parece ser trivial o inexistente. No creemos en ideas ilusorias ni afirmamos como verdad lo que aún debemos probar. No defiendo que la evolución o el Big Bang sean ciertos. No es mi propaganda, solo lo acepto. La evidencia de que ese es el caso es abrumadora. No lo discuto porque podría ser más agradable pensar que, en lugar de eso, había un Dios que velaba por mí. No puedo obligarme a creer en algo solo porque podría ser conveniente hacerlo. Ahora, ¿qué tan difícil es entender esto? ¿Ves muchas falacias que la gente usa para probar o demostrar la existencia de Dios? Bueno, todas deben ser falaces porque no hay Dios. La cuestión es si puedes detectar la falacia con suficiente facilidad. Quiero decir, supongo que un científico consideraría la causa primera como un argumento muy poderoso para la existencia de Dios. ¿De dónde surgió todo? ¿Quién lo empezó? Y si este Big Bang no fue el Big Bang primordial, hubo un Big Bang mucho más atrás en el tiempo que él se inició y así sucesivamente. Una pregunta muy difícil, pero creo que cualquier pregunta a la que se le responde, bueno, Dios debió haberlo hecho, es una renuncia al intelecto. Realmente lo es, suena como si fuera una afirmación positiva, pero en realidad es un camuflaje de la ignorancia. Eso significa que la gente ya no piensa. Y si te enfrentas a la pregunta de una causa primera, ¿de dónde viene el universo?, no te deslices simplemente hacia la respuesta fácil de decir Dios lo hizo, porque eso no tiene sentido, carece total y absolutamente de sentido. Lo que los científicos tienen que hacer es rastrear las causas hasta su origen y encontrar una teoría matemática sobre el surgimiento del universo. Espero que eso resulte posible. No hay evidencia todavía de que no vaya a ser posible. Y cualquier persona, cualquier científico que diga que es imposible explicar el surgimiento del universo a partir de la nada sin intervención, no está siendo un verdadero científico. Es muy pesimista y no lo saben.
Miles de científicos trabajan arduamente en cosmología para alcanzar ese primer instante. Será maravilloso cuando lo logren. Ahí tenemos lo que se llama el Dios de los huecos. Cada vez que no se entiende algo, Es una abnegación del intelecto. esto ha pasado en varias etapas. Es una abnegación del intelecto cada vez. Así que toma ese Dios de los huecos. Sácalo de tu frase y di aplicación del intelecto. Eso es lo que es. Es gente que deja de intentar pensar y usa una especie de hechizo. Eso es todo. Solo es un hechizo. Debes ir del punto A al B en un argumento. Hay un vacío, así que lanzas un hechizo y llegas. Lo llamas Dios, no hechizo. Podría ser el caso, y los modelos teóricos le dan algo de credibilidad, que el nuestro no sea el único universo. Si existen varios universos, no hay motivo para que no sean infinitos. ¿Por qué limitarse a 2? ¿Por qué limitarse a 42? Es posible que todos esos universos compartan las mismas constantes fundamentales y permitan la vida. O podría ser que las constantes fundamentales tomen valores aleatorios y es inevitable que uno o incluso una infinidad de ellos permitan la aparición de la vida. No parece ser necesario ningún diseño, y un argumento que postula un Dios diseñador esencial es perezoso en lugar de convincente. Actualmente no hay necesidad de un Dios diseñador. En tercer lugar, el propósito. Los filósofos y sus primos ofuscadores, los teólogos, se han preguntado durante siglos sobre el propósito del universo. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Aburrido de nada? ¿Ansioso de admiradores? ¿Deseoso de que tengamos los placeres y los dolores de la existencia? El problema es que no hay absolutamente ninguna evidencia de que el universo tenga propósito alguno. Esto, al igual que la causalidad, es una extrapolación de la limitada experiencia humana a una escala cósmica inapropiada. Cada uno de nosotros, por supuesto, tiene propósitos de varios tipos. Por eso dicen que el universo también tiene uno. La ciencia procede a esclarecer el funcionamiento del mundo sin invocar un propósito y no encuentra ni una pizca de evidencia de ello. De hecho, en mi opinión, hay una grandeza en una entidad tan grande como el universo, simplemente existiendo ahí, completamente sin propósito. Y si no hay propósito, no hay necesidad de postular un Dios con propósito. Las religiones minan el respeto por la evidencia. Las religiones dañan a las sociedades al desfavorecer la evidencia en favor de la fe, prefiriendo la histeria colectiva, la superstición, la autoridad sacerdotal y la propagación de creencias por condicionamiento cultural, por encima de la inspección controlada, cuidadosa, circunspecta, pública e imparcial. Si crees que la introspección y la sumisión a la autoridad llevan a la comprensión, vota en contra de la moción. Si en cambio consideras que la verdad no se alcanza avivando las llamas de la opinión de la multitud, sino mediante un escrutinio público y circunspecto, entonces vota a favor de la moción. ¡Tómalo! En el Islam hay un proceso para adaptar el texto a la sociedad moderna, usando analogías lógicas del mundo real para llegar a conclusiones. ¿Cómo oscurece entonces las interpretaciones lógicas del mundo? Gracias. Todas las religiones se enorgullecen de desarrollar analogías, normalmente después de que la verdad ha sido descubierta por los científicos. Cuarto o tal vez 18º, ya perdí la cuenta. Las religiones, al estar fundadas en opiniones y no en hechos, propagan absurdos peligrosos. Esos absurdos apagan la aspiración individual y pueden fomentar el daño social. Tomemos el budismo, por ejemplo, que propaga el absurdo de múltiples, de hecho infinitas reencarnaciones y la adquisición progresiva de la iluminación.
y el peligro de retroceder en la próxima vida y convertirse en un sapo o, aún peor, en una mujer. Tomemos el Islam y su incentivo al terror y al martirio mediante la falsa promesa de un más allá voluptuoso. Las religiones que prometen felicidad futura en un aún más allá inexistente inhiben la realización personal en esta única vida. Si consideras que es políticamente apropiado ejercer control de masas vendiendo falsas promesas, entonces vota en contra de la moción. Si consideras que es dañino para la sociedad ser engañoso y culturalmente inmoral vender falsedades, entonces vota a favor. En quinto lugar, las religiones propagan preguntas falsas y así desvían la atención de la búsqueda de una comprensión real. Cuando reflexionas sobre los tipos de preguntas que la religión considera como propias y niega que el pensamiento racional pueda aclararlas, resulta que son extrapolaciones no fundamentadas de la experiencia humana o frutos de la incapacidad de una persona para aceptar la perspectiva de su propia aniquilación. Si consideras que es provechoso plantear preguntas para las que no hay evidencia, entonces vota en contra de la moción. Si en cambio consideras que la atención debe limitarse a preguntas sobre la existencia para las que hay evidencia real, entonces vota a favor de la moción. Nosotros de este lado, y creo que puedo hablar por mis colegas, aceptamos eso. Las religiones a menudo tienen una función benigna y reconfortante, aunque por supuesto a través de la propagación de falsedades y han inspirado gran arte, aunque claro, al costo de mucha sangre. Pero preferimos la honestidad y su compañera, la racionalidad. Entonces, si prefieres vivir en una sociedad donde el gobierno y el comportamiento personal se basan en la toma de decisiones racionales, en la evidencia y no en los caprichos condicionados culturalmente de fes, a veces contradictorias, entonces te insto a votar a favor de la moción. La religión realmente no es solo el opio del pueblo. Indudablemente socava el intelecto y la racionalidad y por lo tanto daña a la sociedad en su núcleo. Quizá la zona más profunda de conflicto entre la ciencia y la religión, aunque no creo que se mencione tan a menudo, es el método de acercamiento a la verdad. La religión depende en gran medida de la autoridad. Puede ser la autoridad de los textos sagrados, como en el Islam sunita y el cristianismo protestante, o los textos junto con líderes religiosos que están divinamente inspirados para interpretarlos, como el Islam chiita y el catolicismo romano. No tenemos nada parecido a eso en el mundo de la ciencia. Y quiero dejar una distinción clara. Sí tenemos héroes. Como científicos les tenemos un enorme respeto, pero no son autoridades a las que acudimos para resolver problemas científicos. Por ejemplo, en mi campo, sin duda Einstein es el mayor héroe del siglo XX. Pero nadie hoy en día que discuta sobre la teoría de la gravitación resolvería el asunto refiriéndose a los artículos de Einstein de 1915 a 1916. Actualmente se considera que cualquier buen estudiante de posgrado entiende la relatividad general mejor que Einstein. Hemos aprendido, hemos progresado, así que en la ciencia no tenemos profetas, tenemos héroes pero no profetas. Y creo que otra diferencia en el enfoque hacia la verdad es que en la ciencia nos esforzamos mucho por eliminar la influencia de los pensamientos ilusorios, mientras que mucho del pensamiento religioso no parece ser otra cosa. Debo creer en la vida después de la muerte porque ¿cómo podría afrontarlo si mi vida fuera a terminar con la muerte? Sin embargo, lo único que la ciencia no puede hacer, al igual que la religión, es justificarse a sí misma
Como señaló David Hume, no puedes justificar la ciencia usando argumentos científicos, ya que eso sería circular. Es una elección moral. Entre los métodos de acercarse a la verdad de la religión, la reverencia por la autoridad, la búsqueda de creencias que nos hagan felices y el enfoque más austero y autosuficiente hacia la verdad de la religión. Para mí la elección moral es clara, pero es una elección moral y creo que no se puede debatir racionalmente. Entonces, ¿qué hacemos respecto a este conflicto? Hay quienes tienen opiniones sobre la religión que no son muy diferentes a las mías, pero que aún así sienten que deberíamos tratar de calmar el conflicto, que deberíamos llegar a un compromiso. Por ejemplo, Steve Gould, y él puede corregirme si me equivoco porque está aquí, Larry Krauss siente que lo más importante es mantener la integridad de la enseñanza científica y deberíamos tratar de reclutar a las religiones tradicionales, que a menudo están perfectamente cómodas con la enseñanza del darwinismo, por ejemplo en la escuela como aliados, y evitar problemas con ellos al discutir la confrontación entre ciencia y religión. Ed Wilson, otro querido amigo, quiere reclutar a las denominaciones religiosas tradicionales como aliados en la defensa del medio ambiente. Respeto sus opiniones y entiendo sus motivos, y no los condeno, pero no lo acepto. Para mí, el conflicto entre la ciencia y la religión es más importante que estos temas de ciencia, educación o incluso ambientalismo. Creo que el mundo necesita despertar de su larga pesadilla de creencias religiosas. Todo lo que los científicos podamos hacer para debilitar el dominio de la religión debe hacerse y puede que, de hecho, al final sea nuestra mayor aportación a la civilización. Nosotros, los físicos, estamos un poco en esa posición porque esperamos encontrar un conjunto de leyes muy simples de la naturaleza que expliquen todo lo que vemos. Pero cuando existan, siempre quedará la duda. ¿Por qué esas leyes? Exacto. Y muchas personas dicen, de hecho, un jesuita me ha argumentado que ahí es donde entra Dios, que Dios ordenó las leyes y que Él es la explicación última. Y por supuesto, la respuesta a eso es, bueno, ya sabes, ¿realmente has ayudado en algo con eso? ¿Qué explica a Dios? ¿Qué explica por qué Dios es como es? Si tienes algún entendimiento específico de esa palabra de 4 letras, D-I-O-S, entonces tienes el misterio. ¿Por qué Dios es así y no diferente? Si no tienes claro a qué te refieres, escucho el trueno, espero que no se moleste por esto. Si no tienes un entendimiento específico de lo que quieres decir con D-I-O-S, entonces, ¿de qué estás hablando? Sí, exacto. Entonces es una palabra vacía. Supongo que un biólogo le dará otro giro, no solo porque Dios es así y no de otro modo, sino también para cumplir su propósito, que es, digamos, ordenar las leyes de la física, por no hablar de perdonar nuestros pecados y escuchar nuestras oraciones y esas cosas. Tendría que ser una entidad compleja, que es exactamente el tipo de entidad que estamos tratando de explicar y que Darwin de hecho sí explica. Y así, de alguna manera, la teoría darwiniana nos hace conscientes del hecho de que cualquier Dios digno de ese nombre tendría que ser mucho más complicado que un ojo, un cerebro o un corazón. Y por lo tanto, en particular, me encanta esto, es realmente genial, especialmente exige justo el tipo de explicación que él pretende proporcionar. No veo que la religión realmente inspire un comportamiento moral. De hecho, muy a menudo escuchas a la gente decir, bueno, estas personas que se inmolan por alguna razón religiosa en el Medio Oriente, o turbas hindúes destruyendo mezquitas, o musulmanas matando hindúes, o que no son realmente religiosos, que la verdadera religión no implica ese tipo de comportamiento. Creo que dicen que tienen un sentido moral para distinguir lo religioso de lo que no lo es.
Creo que, por ejemplo, George Bush dijo que estos terroristas han secuestrado una gran religión porque sus acciones, sus actos terroristas, no encajan con su idea de religión. Lo que pasa ahí es eso. En lugar de usar la religión para decidir qué es moral, están usando su sentido moral, que afortunadamente es un sentido moral perfectamente bueno, razonable e ilustrado para decidir qué es religioso. Y si es así, ¿cuál es el propósito de la religión? Probablemente paso más tiempo del que debería en la religión y tengo cierto grado de hostilidad hacia ella. Creo que la razón más racional para ello es por el daño que veo que causa. Hablábamos de eso antes. Muchas personas hacen cosas realmente terribles por creencias religiosas sinceras, no usando la religión como pretexto, como pudo haberlo hecho Saddam Hussein, pero realmente porque creen que eso es lo que Dios quiere que hagan, remontándonos hasta Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac porque Dios le dijo que lo hiciera. Poner a Dios por encima de la humanidad es algo terrible. Otra razón es porque me ofende el tipo de religiosidad falsa y empalagosa que nos rodea, quizá más en Estados Unidos que en Europa, y que realmente no es tan dañina, ya que no es tan intensa ni seria, pero simplemente después de un tiempo te cansas de escuchar a los clérigos dando la invocación en varias celebraciones públicas y sientes, no hemos superado todo esto, tenemos que escuchar esto. Pero entonces tal vez en el fondo de todo esto, realmente no me gusta Dios. Sabes, es tonto decir que no me gusta Dios porque no creo en Dios, pero en el mismo sentido en que no me gusta Yago o no me gusta el reverendo Slope o cualquiera de los otros villanos de la literatura. El Dios del judaísmo, el cristianismo y el islam tradicionales me parece un personaje terrible. Es un Dios que está obsesionado con el grado en que la gente lo adora y ansioso por castigar con los tormentos más horribles a quienes no lo adoran de la manera correcta. Veo que muchas personas que se dicen musulmanas, judías o cristianas ya no creen en ese Dios tradicional. Y es un personaje terrible. No me gusta. Tengo un amigo, o tenía un amigo que ahora está muerto, Abdus Salam, un musulmán muy devoto, que intentaba llevar la ciencia a las universidades de los estados del Golfo. Y me dijo que lo pasó muy mal porque, aunque eran muy receptivos a la tecnología, sentían que la ciencia sería corrosiva para la creencia religiosa. Y les preocupaba eso, y maldita sea, creo que tenían razón. Es corrosiva para la religión. También es bueno. Annie Lorraine y yo, en nuestra primera visita a Islandia, vimos paisajes impresionantes al recorrer el país. Manejábamos por una carretera, aunque en realidad era solo un camino. Y había un lugar donde el camino iba derecho y luego se desviaba así, como en círculo, hacía como un semicírculo, y luego volvía a ir derecho, como si estuviera evitando algo. El conductor nos dijo que, de hecho, estaba evitando algo. Estaba evitando a los elfos. Hay personas en Islandia que todavía creen en los elfos y el gobierno respetó esta creencia desviando la carretera para que no molestara el lugar donde algunas personas pensaban que estos elfos realmente vivían en la historia. Y pensé, bueno, eso es lindo, es la cultura local, ya sabes, es un país libre, la gente puede creer en lo que quiera. Si alguien quiere creer en elfos, está bien. Pero ¿qué pasaría si una de las personas que cree en elfos, cómo llamarías a alguien que cree en elfos? ¿Un elvista? Un teísta elvista. ¿Y si uno dice, es cierto, Dan, debes creer en los elfos? Yo diría, está bien para ti, puedes creer eso, pero yo tengo razones para creer en estos elfos de verdad. Y digo, está bien. Estoy bien. Puedes creer lo que quieras, pero debes creerlo porque el antiguo elfo fue asesinado hace miles de años y volvió a la vida.
Y si no crees en él, serás castigado. Pienso que eso ya no es tan lindo, pero esa es tu creencia. Así que dame una razón. ¿Por qué hay elfos realmente donde la carretera se curva? Dame algunas razones. ¿Y qué pasaría si los elfos se volvieran hacia mí y dijeran, no, tú tienes que probar que no hay elfos? ¿Así se argumenta? ¿Quién debe probarlo? La carga de la prueba más allá de toda duda razonable. Adam reconoce que existe duda razonable, ya que ha conocido a varios filósofos religiosos que la tienen sobre la existencia del gran elfo, el gran teísta. La mayoría de los ateos dirán en general que no es que se haya refutado a Dios, sino que Dios no está probado, y entonces estamos abiertos a cambiar de opinión. Me encantaría saber si realmente existen los elfos. Me encantaría saber si realmente existe un Dios. Sería increíble saberlo. Según los salmos, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Bueno, si eso es cierto y crees que todos los ateos son necios, debatir con uno no tiene sentido, ¿no? El hecho de que estemos aquí sugiere que existe algo como la incredulidad razonable. Aquí aparece la primera evidencia contra el teísmo. Si este mundo fuera la creación de un ser supremo que busca una relación amorosa con nosotros, esperaríamos que Él se asegurara de que todos crean en Él, o al menos todos los que sean capaces de corresponder a esta relación de amor. Se esperaría que Él diera pruebas suficientes para convencer a todos. En realidad, no hay pruebas convincentes para todas las personas razonables. Incontables miles de millones han vivido y muerto sin creer en Dios, y no se les puede culpar, pues muchos buscaron deliberada y sinceramente razones satisfactorias para creer, pero no las hallaron. Bueno, varias de las religiones más antiguas y populares del mundo no están relacionadas con este ser. El hinduismo tiene unos 800 millones de seguidores en el mundo. El budismo, con alrededor de 350 millones, o religiones tradicionales chinas como el taoísmo, 225 millones de personas, ¿por qué su autor divino no ha llevado a más de estas personas a la única fe monoteísta verdadera? No hace falta mucha imaginación para pensar cómo un ser omnipotente podría dar evidencia convincente de su existencia a todas las personas razonables. Supongamos que en el mismo momento, en todo el mundo, y en un idioma que milagrosamente todos pudieran entender, una voz retumbante dijera, «Yo soy el que soy». Eso me haría creyente, o quizá algo menos hollywoodense. Dios podría darnos a cada uno una conciencia interna clara e inconfundible de su presencia. Claramente esto no ha sucedido. El filósofo J. L. Schellenberg, pionero en este argumento, llamó a esto el ocultamiento divino. El ocultamiento de Dios es sumamente improbable dado el teísmo. Por otro lado, es precisamente lo que esperaríamos si no existiera ningún Dios. Si Dios existe, ¿por qué debatimos su existencia? Si Dios existe, ¿por qué debatimos su existencia y recurrimos a palabras y razonamientos abductivos para intentar entenderlo? Si hay un Dios, parece bastante insignificante, ¿no crees? Que necesita que los filósofos inventen argumentos para probar su existencia. Digo, esto no refuta los argumentos, pero sí muestra que este ser como que se está escondiendo. Y si realmente está haciendo todo este esfuerzo para ocultarse, ¿qué derecho tienes tú de intentar exponerlo? ¿Sabes a lo que me refiero? Él se esconde bien y tú intentas hacerlo salir. Vamos, Dios, sal. Así que este argumento, este debate en sí mismo, es un argumento a favor de la falta de evidencia. Desde la universidad me fascina esta pregunta porque es importante. No se trata solo de si Dios existe, sino de algo más profundo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito y significado de la vida? Ese tipo de preguntas motivan a las personas. Mi preocupación es que la gente actúa según sus creencias. ¿Cuáles son esas creencias? Y sería mejor si esas creencias fueran más verdaderas que falsas. Por eso la ciencia y la razón son importantes. Son las únicas herramientas para avanzar en determinar la verdad. Y a partir de ahí puedes construir, creo, una mejor sociedad, que es lo que todos queremos, y ofrecer a la mayor cantidad de personas posible. A todas las personas, ya sabes, esta vida con propósito significativa de autonomía, prosperidad, libertad y todo eso.
Así que ya sea que llegues ahí, como sea que llegues en cierto nivel, no me importa. Lo que sea que te ayude a sobrellevarlo, la vida es difícil. Creo que la visión del mundo de la ciencia y la razón es increíble e inspiradora. Es grandioso. Para mí es trascendente. Me encanta entrar a las catedrales. Mi esposa es alemana y nos gusta visitarlas en Europa. No soy religioso, pero valoro aún más entrar a observatorios con grandes telescopios. Para mí es como, ya sabes, esto es como la catedral. Nos pone en contacto con el cosmos, que es todo lo que existe. Aristóteles fue uno de los grandes intelectos de todos los tiempos. Sin embargo, no solo puedes saber más que Aristóteles, también puedes comprender de forma más profunda y completa. Ese es el privilegio de vivir después de Newton, Darwin, Einstein y Planck. La ciencia avanza colectivamente hasta donde llega nuestra visión. El horizonte de un individuo solitario hacia el horizonte de sucesos del propio cosmos y de regreso al amanecer del tiempo y el espacio, la energía y la materia. Eso es la ciencia. Y la ciencia es gloriosa. Creo que esta conversación pudo haberse dado hace 500 años cuando la vida era difícil y había mucha desesperación. Las cosechas fallaban, las enfermedades se propagaban y la gente sufría cambios instantáneos y catastróficos en su fortuna. Y en realidad, la causa de todo esto se entendía muy bien hace 500 años, era brujería. Y afortunadamente, la Iglesia había producido a algunos hombres muy enérgicos que tenían el valor para enfrentar este problema. Y así, cada año, cientos y a veces miles de mujeres eran quemadas vivas por lanzar hechizos a sus vecinos. Ahora, imagina cómo sería estar entre el 5 o el 10% de las personas, como máximo, que reconocían que la simple creencia en la magia, la simple creencia en la brujería, la simple creencia en brujas buenas o malas, era una fantasía maligna. Que las brujas blancas que ayudaban a la gente con hierbas medicinales y practicaban la partería no estaban en terreno más firme que las brujas negras que echaban mal de ojo. Todo el sistema de creencias era el problema. Piensa en las críticas que tendrás. Tu problema es solo con cierto tipo de brujería fundamentalista. La realidad es que la brujería es mucho más matizada que eso, y no hay ningún conflicto entre la ciencia y la brujería. La ciencia trata leyes y causalidad física, mientras que la brujería se enfoca en hechizos poderosos. Las conexiones internas entre las cosas. Esta idea de que de alguna manera no deberíamos cuestionar estas ideas evidentemente malas por miedo a ofender a la gente, por miedo a pasar por alto su desesperación, por miedo a no señalar otros problemas globales. Nunca diría que la religión es el único problema en el mundo o la única fuente de conflicto humano, pero sí es una fuente. Estamos muy apegados a ella emocionalmente. Y nos resistimos a criticarla, incluso cuando está declarando sus intenciones más feas y sus certezas más horribles. El problema con la Biblia es que no importa qué partes elijas o selecciones, ya seas un literalista o un literalista selectivo, el problema es que hay una montaña de tonterías divisivas ahí dentro. De ahí la idea de que la homosexualidad es una abominación. Y porque en el siglo XXI, el país debate el matrimonio gay como si fuera el gran tema moral de nuestro tiempo. Esto proviene de la religión. Creo que ya es momento de tener una conversación honesta sobre eso. No es que no tenga sus alegrías. Quiero decir, hay muy buena escritura ahí. Y también hay una barbarie bastante aterradora que se promueve no como una alegoría, sino como prescripciones de cómo vivir. Y creo que eso es innegable. Muchas de estas prescripciones ya caducaron. La Biblia en general nos dice que debemos tener esclavos. Nos dice cómo mantener esclavos. Esto es una vergüenza.
Creo que una vergüenza fatal para cualquiera que diga que la Biblia es el mejor libro de sabiduría moral que la humanidad haya tenido. No es el mejor libro porque se equivoca en la cuestión de la esclavitud. La esclavitud es quizá el problema moral más fácil y uno de los más trascendentales que ha enfrentado nuestra civilización. Pero el punto básico aquí, para mí, que es tan preocupante, es que la mayoría de las personas religiosas afirman la mayor parte del tiempo que uno de sus libros no es un libro común y corriente. Uno de sus libros es mágico. Parece que se cree que el contenido de la Biblia o el contenido del Corán es tan impecable, tan previsor de nuestras necesidades como especie, que no pudo haber sido escrito por seres humanos. Esto es absurdo al leer los libros. Solo compara con otro proyecto humano. Isaac Newton se aisló en el año 1665 para escapar de la peste. Pasó 18 meses trabajando en su desván. Y al final de ese tiempo, había inventado el cálculo. Había inventado el campo de la óptica. Había descubierto la ley universal de la gravitación y las leyes del movimiento. Salió y lo presentó. Y los científicos de casi cualquier campo están de acuerdo en que esto es probablemente el uso más sorprendente de la inteligencia humana en la historia de la inteligencia humana. Y aún así, nadie por un momento se siente tentado a creer que Dios tuvo que ayudarlo con esto. Esto no fue bajo el dictado del Espíritu Santo. De hecho, sabemos que Newton era un hombre completamente desagradable, megalomaníaco y neurótico. Superamos su visión de forma significativa, pero tomó 200 años de ingenio constante de algunas de las personas más inteligentes de la historia para lograrlo. Lo digo seguido, podríamos mejorar la Biblia en 5 segundos. Y eso es problemático para la afirmación de que es el mejor libro realmente sobre cualquier tema. Nunca he creído ni por un momento, y nunca he argumentado, que todas las cosas malas, todo conflicto, provienen de la religión. Ni sé si la mayoría proviene de ella. Creo que probablemente la mayoría de las guerras se han peleado por razones distintas a la ideología religiosa. Pero el problema más grande es el dogmatismo. El problema más grande es creer sin suficiente evidencia, creer de manera intrínseca. Divisivo, porque es inmune a la crítica y a las pruebas normales o de razonabilidad en una conversación. Estas creencias nos dividen en comunidades morales separadas. Cristianos contra musulmanes, contra judíos, negros contra blancos, o naciones enfrentadas por nacionalismo. Creo que el nacionalismo puede ser increíblemente corrosivo para todo lo que queremos fomentar en la civilización. El dogmatismo y la ideología inmunes a la crítica son problemáticos. El problema, sin embargo, es que solo en la religión ponemos un barniz de santidad sobre el dogmatismo y lo llamamos fe. Y una vez que se llama fe, se convierte en una parte aparentemente necesaria, redentora y valiosa de la experiencia humana. No lo creo, podemos tener ética, experiencia espiritual e incluso volvernos místicos, sin nunca presuponer nada con evidencia insuficiente, y sin nunca mentirnos a nosotros mismos ni a otros seres humanos sobre lo que sabemos que es verdad. Una de mis principales preocupaciones, cada vez que critico el Islam, una de las primeras cosas que digo es que nadie está sufriendo bajo el Islam más que los propios musulmanes. Nadie sufre más que las mujeres musulmanas. Y para confundir, calificar de racista la crítica a esta fe. ¿Qué tiene? El historial de la religión en general en cuanto al trato hacia las mujeres es horrendo. Quiero decir, los grandes genios de la tradición abrahámica reflexionaron sobre el enigma de la feminidad y nos dieron este culto a la virginidad, esos matrimonios forzados, la quema de novias, los asesinatos por honor. Quiero decir, es un hecho que alguien como Ayaan Hirsi Ali, una mujer somalí que se convirtió en parlamentaria holandesa y ahora es, posiblemente, una de las personas más perseguidas en este planeta debido a sus críticas al Islam.
La idea de que ella tenga que enfrentarse a una crítica multiculturalista por su insensibilidad hacia el Islam. Es una mujer que fue circuncidada, un eufemismo para lo que realmente le hicieron. Perseguida, su colaborador fue asesinado brutalmente en la calle en Ámsterdam. Y ahora ella es objeto del mismo tipo de críticas. Eso es oscurantismo. Mi vida está libre de religión, no es algo negativo, es algo positivo. ¿En qué sentido es positivo? Dime. No creo en ninguna deidad sobrenatural, sobre todo una masculina y autoritaria que nos diga qué hacer. Y si no haces lo que él dice, te vas al infierno, por ejemplo. Bueno, eso es algo muy negativo, una forma de controlar el pensamiento. ¿Por qué crees en una deidad femenina? Bueno, no lo hago. Ciertamente hay un movimiento de diosas en marcha, pero creo que es más feminismo que religión, pero no me atrae. Entonces, ¿crees que tienes control total sobre tu vida y eres responsable de lo que te sucede y no hay nada más? Las personas no controlan totalmente su vida. Yo no creo que haya un control sobrenatural sobre la mía. ¿Cómo supones que llegaste aquí? Llegué aquí de la misma manera que todos los demás. Creo que tiene mucho más que ver con las mujeres pasando por el parto que con cualquier cosa relacionada con un dios masculino. Estoy a favor de la igualdad de los sexos y estoy señalando que probablemente la institución más patriarcal y sexista del mundo es la religión organizada. Estoy en contra del sexismo. Durante milenios, los grandes teólogos y profetas de nuestras religiones se han dedicado a resolver el enigma de la feminidad. Y el resultado, en diferentes épocas y lugares, ha sido la quema de viudas, los asesinatos por honor, la mutilación genital, una obsesión sectaria con la virginidad, simplemente otras formas de abuso físico y psicológico, de una variedad tan caleidoscópica que apenas pueden resumirse. Estoy seguro de que mucho de este mal sexista viene antes de la religión y tiene bases biológicas. Pero no hay duda de que la religión promulga y vuelve sacrosantas actitudes hacia las mujeres que serían impropias incluso en un simio que se desplaza entre las ramas. El hombre fue hecho a imagen de Dios y la mujer a imagen del hombre, según el judaísmo, cristianismo e islam. Por lo tanto, su humanidad es derivada y falsa. El Antiguo Testamento valora la vida de una mujer como entre la mitad y 2/3 de la de un hombre. El Corán establece que el testimonio de 2 mujeres equivale al de un hombre, y toda mujer merece solo la mitad de la herencia que le corresponde a su hermano. Pero el Dios bíblico ha dejado perfectamente claro que se espera que las mujeres vivan en absoluta sumisión a sus padres, hasta el momento en que son entregadas al servicio conyugal de sus esposos. Y el Nuevo Testamento no ofrece ningún alivio. San Pablo lo expresó en su carta a los Efesios. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. El esposo es la cabeza de la esposa, como Cristo lo es de la iglesia. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos en todo como la iglesia a Cristo. El Corán dice lo mismo y la mayoría de traducciones mencionan que las esposas desobedientes deben ser azotadas, flageladas o golpeadas. Sí tengo una objeción, o creo que las mujeres deberían reflexionar sobre su creencia en una deidad masculina patriarcal. La idea de que los hombres en la iglesia mandan a las mujeres porque Dios es hombre y que el Papa debe ser hombre porque Jesús fue hombre, muestra que es una institución muy sexista. En la Biblia, las mujeres son llamadas prostitutas y vistas como peligrosas o capaces de alejar a otros de la religión. En la Biblia hay pasajes donde el Señor manda despedazar a mujeres por ser prostitutas. El sabio del siglo XI, Al-Ghazali, quizás el musulmán más influyente después de Mahoma, describió así los deberes de una mujer. Debe quedarse en casa y dedicarse a sus labores. No debe salir con frecuencia. No debe estar bien informada, ni ser comunicativa con sus vecinos, y solo visitarlos cuando sea absolutamente necesario. Debe cuidar y respetar a su esposo siempre, y procurar satisfacerlo en todo. No debe salir sin su permiso y, si lo autoriza, debe hacerlo discretamente. Debe usar ropa vieja, caminar por calles desiertas, evitar mercados, y no dejar que extraños oigan su voz ni la reconozcan. Tampoco debe hablar con amigos de su esposo, ni por necesidad. Solo debe preocuparse por su virtud, hogar, oraciones y ayuno. Si un amigo de su esposo llama cuando él no está, ella no debe abrir la puerta ni responderle para salvaguardar su honor y el de su esposo.
Ella debe aceptar lo que su esposo le dé como suficiente para sus necesidades sexuales en cualquier momento. Debe estar limpia y lista para satisfacer las necesidades sexuales de su esposo en cualquier momento. Ahora, recuerda las vidas felices de las mujeres en Afganistán bajo los talibanes. O piensa en los millones de mujeres que incluso ahora se ven obligadas a usar el velo bajo el Islam, o que son forzadas a estos matrimonios forzados con hombres que nunca han conocido. Y te darás cuenta de que este tipo de opiniones religiosas tienen consecuencias. El efecto neto de la religión, especialmente en la tradición abrahámica, ha sido demonizar la sexualidad femenina y retratar a las mujeres como moral e intelectualmente inferiores a los hombres. Se imagina que cada mujer tiene el honor de los hombres en su vida como rehén, y es capaz de mancharlo con una simple mirada o destruirlo por completo mediante una indiscreción sexual. En este contexto, la violación es un crimen que un hombre comete contra otro. La mujer es vista como vehículo de vergüenza y suele ser culpablemente complaciente, halagadora, astuta y traicionera. He estado en Irán y visité los 3 países del eje del mal. Creo ser el único escritor que lo ha hecho. No se puede sentenciar a muerte a una mujer virgen, aunque los mulás consideren que cometió un delito grave, como mostrar su cabello o extremidades con frecuencia. No puede ser sentenciada a muerte, pero la ley religiosa permite que los guardianes revolucionarios la violen y así puedan matarla. La frase «haz lo que quieras será toda la ley» solía considerarse el lema del satanismo, según recuerdo. El permiso divino otorgado a personas que creen tener a Dios de su lado permite acciones que un incrédulo normal y moralmente normal no contemplaría. En Deuteronomio 22 del Antiguo Testamento, Dios ordena que si una mujer no grita lo suficiente durante una violación, debe ser apedreada por considerarse cómplice de su deshonra. El dios macho alfa de este libro refleja los miedos, ignorancia, territorialismo y arrogancia de los israelitas patriarcales que defendían su propiedad, incluidos esposas y esclavos. El Dios que crearon es como un esposo abusivo que controla a su esposa, los israelitas con amenazas y violencia, según la Biblia. Es misógino. Mira Jeremías 13. Cuando los israelitas preguntaban por qué los babilonios invadían, mataban y violaban a sus mujeres, Dios respondía con la razón. Tus faldas son levantadas y eres ultrajada por la magnitud de tu iniquidad, según algunos versículos. Porque me has olvidado y has confiado en mentiras, yo mismo levantaré tus faldas sobre tu rostro. Dios, por sus propias palabras, es un violador. Literal o metafóricamente, esto es realmente algo horrible de decir. Isaías escribió: El Señor afligirá con costras las cabezas de las hijas de Sión, y el Señor dejará al descubierto sus partes secretas. Esto es acoso sexual en la Biblia para humillar y controlar a las mujeres. ¿Qué opinas de los hombres que se jactan de manosear mujeres? ¿Eso es digno de elogio? Dios no es provida porque ella se rebeló contra él. Sus hijos serán despedazados y las embarazadas abiertas, dijo Dios. Que el Señor haga que te conviertas en una maldición entre tu gente cuando haga que tus vientres aborten. Dios es caníbal. Haré que tus opresores se devoren y se embriaguen con su propia sangre. Si me desobedeces, comerás la carne de tus hijos y comerás la carne de tus hijas. No se puede escapar de la visión en la Biblia y el Corán de que las mujeres han sido puestas en la tierra para servir a los hombres, mantener sus hogares en orden y ser incubadoras de hijos. Así que creo que este es un hecho que realmente no se puede cuestionar. Si algún día alcanzamos una civilización global que valore y respete los derechos y capacidades de las mujeres, no será porque prestamos más atención a nuestros libros sagrados. Lo que quiero argumentar esta noche es que la forma en que hablamos sobre las creencias, como o criticamos las creencias de los demás, tiene más importancia para nosotros personalmente, más consecuencias para nosotros y para la civilización, que quizás cualquier otra cosa que esté en nuestro poder influir. Noam Chomsky, un amigo, me dijo que no le importa lo que la gente crea, sino lo que hace, y eso es cierto. El problema es que lo que crees influye en tus acciones. Si todos fuéramos, si cada persona fuera una isla, no tuviera impacto, no fuera padre o maestro, o no tuviera influencia sobre otros, no me importaría lo que la gente creyera.
Así que el problema es cuando la gente toma preceptos basados en cosas que claramente están mal, doctrinas que claramente están mal. Por ejemplo, afirmar que la homosexualidad es mala, basado en un libro que refleja las creencias de campesinos analfabetos de la Edad de Hierro, y de alguna manera se supone que debemos usarlo como base de la moralidad hoy en día. Es un hecho empírico que no solo no es antinatural, no es malvado ni antinatural. Por ejemplo, el 10% de las ovejas tienen relaciones homosexuales a largo plazo y ni siquiera tienen alma para ir al infierno. Definitivamente no es antinatural. Y entonces el problema es que el verdadero problema es cuando las personas toman creencias que claramente están basadas en cosas que son incompatibles con la realidad. No solo creen en ellas mismas, sino que intentan imponérselas a los demás. Lo ves en todas partes. Ciertamente lo veo en mi país, donde la gente ve la libertad religiosa como el derecho de imponer sus creencias a otras personas. Y eso es obviamente una contradicción. Eso y que la religión se asocie con la moralidad son los dos mayores problemas. La gente cree que necesita la religión para ser moral. Y si no tienes religión, eres inmoral. Y en este país, eso solo significa que la gente puede decir cosas malas sobre ti, pero en otros países significa que te pueden matar. En mi opinión, esa es la peor parte de la religión. Si lográramos recuperar la moralidad e igualarla al humanismo racional, la religión perdería poder y no importaría que la gente creyera en cuentos de hadas. Entonces, ¿qué es la creencia? Bueno, las creencias son representaciones del mundo, claramente. Son representaciones mentales del mundo. Pero no son solo eso. Una creencia es una representación del mundo que se considera que realmente representa al mundo. Es decir, se toma como verdadera. Las creencias se diferencian de sospechas o esperanzas. Por eso pueden guiar nuestro comportamiento. Todos creíamos que nos reuniríamos aquí para una charla a las 7:30 de la noche. Cualquiera que pensara que la charla iba a empezar, a las 8 estará entrando por la puerta en unos minutos. Las creencias organizan nuestro comportamiento. Imaginen el cambio neurológico que ocurriría en ustedes si de repente llegaran a creer que este edificio está a punto de colapsar. Simplemente con palabras, alguien podría entrar por la puerta y decir, corran por sus vidas. Si él pareciera un inspector de bomberos creíble, su estado emocional y conductual sería distinto. Así que el hecho de que estés dispuesto a quedarte sentado aquí, en este momento, depende mucho de lo que crees que es verdad sobre tu situación. La fe simplemente facilita el funcionamiento de la cognición mientras tanto, permitiéndonos aceptar representaciones del mundo, que se presume que realmente representan el mundo. Se presume que son verdaderas. Se cree que Jesús es el Hijo de Dios, que una hostia se transforma en Jesús con ciertas palabras en latín, o que Dios responde oraciones. Y presumimos que estas proposiciones son verdaderas en ausencia de evidencia suficiente. Ahora, sin duda, hay personas en esta sala que van a querer decir que la fe es algo completamente diferente. Es un conocimiento interno, es un movimiento del corazón, es algún otro tipo de experiencia esotérica. Mi argumento es que eso no es lo que miles de millones entienden por fe. La fe de miles de millones y las afirmaciones opuestas sobre el origen divino de ciertos libros han dividido y balcanizado al mundo en comunidades morales separadas: cristianos, musulmanes, judíos e hindúes. Esto es un problema. Estas son divisiones en la comunidad humana sobre las cuales inevitablemente ocurren conflictos. ¿O crees que Jesús fue el Hijo de Dios? ¿O no lo crees? Si lo crees, si crees que no hay camino al Padre sino a través del Hijo, ¿es imposible? Lógicamente imposible. Emocionalmente imposible. Que realmente respetes las creencias de musulmanes y judíos. Esas creencias llevan a la condenación. Cuando lo que está en juego es crucial y llamar a Dios correctamente puede significar felicidad o sufrimiento eternos, es imposible respetar creencias de quienes no piensan como tú. Si realmente crees en esto, si realmente crees que cierto libro fue escrito por Dios, resulta muy razonable tratar muy mal a los herejes. ¿Qué hacemos con los abusadores de menores? Los encerramos. ¿Qué hacíamos con los herejes durante siglos? Los quemábamos vivos. Esto tenía sentido según nuestras creencias. Los patriarcas de la tradición occidental, los grandes hombres que aún se enseñan a universitarios de primer año.
como Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Tomás de Aquino creía que los herejes debían ser ejecutados y Agustín que debían ser torturados. El argumento de Agustín inspiró la Inquisición. Ahora, podrías decir, ya sabes, que ya no torturamos herejes, pero eso se lo debemos al secularismo. Contamos con siglos de diálogo secular, política secular y conocimiento científico. Ahora sabemos que cuando las cosechas fallan, no es porque un vecino celoso lanzó un hechizo. Sabemos que los epilépticos no están poseídos por demonios. Sabemos esto gracias a la ciencia. Así que siglos de conversación secular han editado esencialmente nuestra fe, e incluso la fe de los fundamentalistas en Occidente. Pero eso no aplica ahora en el mundo musulmán. Específicamente, el crimen de apostasía, el rechazo de tu religión, todavía es castigado con la muerte en todas partes bajo el Islam. La frecuencia de esa sanción varía según el país, pero el problema fundamental aquí es que, bajo el Islam, existe la concepción normativa de que el rechazo del Corán, el rechazo de tu religión como musulmán, es castigado con la muerte. Bueno, el 22% de los estadounidenses afirma estar seguro, de que Jesús va a regresar a la Tierra en algún momento de los próximos 50 años. Otro 22% cree que probablemente lo hará. Esto es el 44% del electorado. Son 150 millones de personas en nuestro país. 150 millones de personas creen que un personaje histórico, que por cierto, fue crucificado hace 2000 años, va a bajar del cielo como un superhéroe y va a usar sus poderes mágicos sobre la faz de la tierra, matar a todos los malos y salvar el día en algún momento de los próximos 50 años. Ahora, esta creencia, por supuesto, implica otras creencias. No es casual que 44% de los estadounidenses crean que fuimos creados del polvo hace 10.000 años sin precursores genéticos. El 44% de los estadounidenses quiere que dejemos de enseñarles a nuestros hijos el hecho biológico de la evolución. El 62% en realidad quiere que enseñemos el creacionismo en las escuelas, pero el 44% quiere solo creacionismo. El 44% de los estadounidenses también cree que el creador del universo literalmente le dio la tierra de Israel a los judíos. Dios es como un corredor de bienes raíces omnisciente. En mi libro argumento que estamos creando una civilización de ignorancia, y no es solo que estemos en peligro de perder nuestra ventaja tecnológica frente a China, o que la investigación médica pueda verse obstaculizada, aunque esas cosas sin duda están ocurriendo. Creencias así tienen impacto geopolítico. El 44% de los estadounidenses, si vieran mañana una nube en forma de hongo sobre Jerusalén o Nueva York, al encender la TV, lo considerarían algo positivo. Esa nube sería señal de que lo mejor está por suceder. El regreso de Cristo. Y esto no es todo. Estas personas no solo eligen a nuestros congresistas y presidentes, también son elegidas como nuestros congresistas y presidentes. No hablamos de los márgenes sociales. Estamos hablando, literalmente, de los márgenes de la oficina oval, no de su actual ocupante. Esto debería aterrarnos. La fe no ofrece un vínculo sólido entre nuestras creencias y los estados reales del mundo. Esto no es un accidente, ya que confiamos en ello cuando no hay esos vínculos. Es en lo que confiamos cuando no hay razones, cuando no hay evidencia sensorial. Sin embargo, hay otro problema con la fe, presente entre personas y sociedades. Tenemos dos opciones como seres humanos. Tenemos que elegir entre la conversación y la guerra. Eso es todo. Conversación y violencia. Y la fe pone fin a la conversación. Lo único que garantiza una colaboración abierta entre los seres humanos, lo único que garantiza que este proyecto sea realmente abierto, es la disposición a que nuestras creencias y comportamientos sean modificados por el poder de la conversación. Debería estar claro. ¿Qué más podría hacerlo? ¿Qué más podría garantizar que nuestro futuro juntos de colaboración sea realmente abierto? Contamos con un espacio consensual donde revisamos continuamente nuestra descripción del mundo. Llegan datos y argumentos nuevos. Si eso falla, cuando hay mucho en juego, simplemente empezamos a golpearnos unos a otros en la cabeza. Si un musulmán y un cristiano devotos
No pueden decirse nada que cuestione sus creencias sobre el mundo, que los vuelva vulnerables al poder de la conversación. Así, cuando hay mucho en juego, solo queda recurrir a la fuerza. La gente está muriendo por un Dios imaginario, y no estamos hablando de ello. Puedes leer el periódico un año, y no te recordarán que el conflicto israelí-palestino es religioso. Siempre se presenta como un conflicto por la tierra. Solo se trata de la tierra porque las creencias religiosas son incompatibles. Las afirmaciones teológicas sobre la propiedad de la tierra son incompatibles. Y los moderados son especialmente incapaces de apreciar el vínculo entre el dogma religioso y la violencia.